en Facebook que le ponían, hola, ven vos, oye, me apetece una hamburguesa de caca, me la puedes mandar, por favor. Y Salem contestó, hola, ¿qué tal? Lamentablemente no servimos hamburguesas de caca, solo tenemos de carne o pollo. Si te interesa cambiar tu costumbre, pruébalas. Ese era nuestro eslogan. El mundo digital no existe, solo existe el mundo real. El mundo digital es un canal, ¿no? Con Yuno Feliz, desde un arranque, yo tenía la idea de que sea un negocio que se pague solo, por lo menos. Pero el propósito de Yuno Feliz nunca fue hacer plata. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Creativa. El día de hoy estamos con un invitado especial, un amigo, una persona con la que hemos visto varios proyectos, podcaster también. Un poco difícil definir cuál es tu vocación. Porque hincha de la U. Ahí está. Esa es mi vocación. Un hincha de la U profesional. Nicolás Arúmburu. Y nada, vamos a hablar de contenido, de negocios y muchas cosas. Así que nada, bienvenido Nico al programa. Gracias, Santi. Acá encantado, weón, con ustedes toda la vida. Con todo. Entonces, bueno, nosotros te conocemos muchísimo hace bastante tiempo, pero para los que no te conocen, me gustaría empezar un poco con tu trayectoria. Entonces, si puedes un poco contarnos así súper chiquito de dónde eres, qué estudiaste, un poco profesionalmente, por dónde has crecido y cómo llegaste el día de hoy a ser doble podcaster y consultor de negocios, si te podemos definir de esa manera, ¿no? Bueno, yo estudié administración en la Pacífico, aunque nunca lo digo, porque siento que eso de como que hablar de lo que hice en la universidad te está tan lejos, habla cero de quién soy, qué hago, ¿no? Pero estudié eso, me demoré 7 años en graduarme, una carrera de 5, de hecho ya el último ciclo, si es que no me graduaba me botaban, ¿no? Como que te dan 14 ciclos para graduarte y la logré al final. Faltaba un crédito de ping-pong y de moral profesional, que fue el único curso que jalé. Yeah. Pero por falta, o sea, no jalé por nota. Sí tengo moral, no tengo asistencia, Okay. claro. Y bueno, después la razón por la que me demoré en graduarme fue porque hice mi empresa, ¿no? Con mis amigos de la universidad, con Joel Klimper, con Ahí Raúl. conociste a todos, ¿no? Claro, con Joel, con Raúl, alcalde, y Daniel Vidaurre, que lo conocí por ellos. Fundamos plaza21.com en su momento, ¿no? Bueno, mi primer día de la universidad, de la Pacífico, mi primer día de nivelación, ¿no? El ciclo 0, esa hueá. Yo llegué pues, con mi mochilita, palteaba a mi clase, ¿no? Sales del cole, estás, para que no conoces a nadie, primer día de universidad, todo es diferente. Y está paradito afuera de mi clase y se me acerca un huevón y me dice, ¿con quién te vas a sentar? Ven, te sientas acá conmigo. Esa fue la primera orden que me dio Raúl, alcalde. Lo imagino perfecto. Y me senté con él mi primera clase, huevón. Y desde entonces somos causas, él me presentó a Joel. Y con Joel nos hicimos muy amigos en la universidad. Y siempre hablábamos de hacer una empresa. Yo me juntaba los domingos en la noche. Joel vivía con su abuelo en San Isidro, y yo me iba, claro, la universidad era en Jesús María, ¿no? Entonces yo vivía en Monterrico, me iba los domingos en la noche a la jato de Joel, que como vivía con su abuelo era como que viviera solo, ¿no? A los 17 años. Y porque su abuelo, además, yo salía en la mañana, porque me quedaba jatear, ¿no? Y salía en la mañana y me decía, chau, Joelito, no sé qué, no, ni me veía. Entonces yo iba los domingos en la noche y veíamos Bailey. Ya. Era la gran época del francotirador, programón, ¿no? Y hablábamos de huevada, jugábamos Winning, pedíamos Pascual Hermanos, me acuerdo. Ya no existe. El pavo anticuchero. Era bueno. Sándwich de pavo anticuchero con bolillucas. Lo conozco. Buenazo. Has metido una chiquita ahí que le metió jugando Winning. Claro. Uf. Winning, además no había FIFA, ¿no? O FIFA era más bien, si jugabas FIFA, ¿quién eres, jugador? Jugabas Winning en esa Con tu época. Play 2. Ya era PES. Play 2 chipeado. No, ya era Play 3, pero. Ya. 2007 y era Play 3, ¿no? Por ahí. Por ahí. Sí. Joel además siempre tenía pues, la última tecnología, ¿no? Entonces yo iba a su jato y tenía una tele grande, plasma, que era, bro, ¿qué tal tele, no? Y jugábamos puta como mierda de Winning. Y hablábamos de hacer un negocio. Siempre nos gustaron a los dos los negocios. Yo creo que eso es algo que siempre compartí con él. Y un día, como me acuerdo, me fui de viaje, regresé y vi como 20 ideas de negocio, teníamos 20 años, no sé.
y le escribo o lo llamo, ¿no? Creo que no se escribía, bueno, por Messenger, así, le escribo Por BBM. y le digo tipo, sí, claro, previo al BBM, creo que era tipo Nextel. Messenger. Le mandaste MSN, no alerta sé. por Nextel. Ajá. Y le escribo y le digo, weón, ya tengo la idea de negocio, mañas, porque había visto unas ensaladeras. Había visto unas ensaladeras en un restaurante en Estados Unidos que puta, venía como una cosita acá arriba con el aliño y apretabas un botón y ¡pah! Se aliñaba. Y yo le dije, este es revolucionario. O sea, era como un dispenser Sí. de ketchup, pero de Y dressing. me acuerdo que le dije, oh, ya tengo la idea de negocio, ya juntémonos cuando regrese. Ya, de puta madre. Llegué a Lima y nos juntamos, lo recogí en mi carro. Me acuerdo que nos cuadramos. Mi abuelo tenía un depa en San Isidro, pero mi abuelo se había casado y vivía en Villa. Entonces a veces yo tenía el depa ahí vacío, mañana, y íbamos ahí a huear. Como que era cerca de la universidad, íbamos ahí a parar, a estudiar, no sé. Y le dije tipo, ya tengo la idea, y le saqué la ensaladera. Y me acuerdo que luego miró la ensaladera y me dijo, puta, yo tengo otra idea que ya hablé con Raúl, vamos a hacer el Amazon peruano, ¿no? Y ya... Puta, la ensaladera está ahí, todavía algún día la haremos, ¿no? Y fundamos pues en el 2011 Plaza21.com, que fue el primer marketplace del Perú, ¿no? Fuimos adelantados a la época en todo sentido, también adelantados en el mal sentido, porque no habían las condiciones para hacer ese negocio, pero hicimos bulla, ¿no? Yo me fui justo de intercambio ese año, comienzo de año, se fundó la empresa y regresé en junio. Y comenzamos a chambear ahí juntos. Yo era gerente de marketing. Éramos una empresa solo de gerentes. Claro. Éramos creo que 5 puntas o 4. 5 gerentes. Gerente general, gerente que en esa época era otro pata. Gerente comercial era Joel, gerente marketing yo. Gerente legal, Melissa Maher. Gerente legal, bueno, éramos 5 personas, teníamos gerente legal. Una abogada, no grado, o sea, abogada de 5º ciclo, creo. Ella era nuestra gerente legal. Un abrazo para mi amiga Mema. Y Daniel Vidaurre, que era gerente de tecnología, ¿no? Que era como el mayor, el más serio. Y hicimos esta empresa, desarrollamos en Magento. Bueno, Daniel desarrolló en Magento toda una plataforma, un marketplace, funcionaba de la puta madre. Pero era una época en donde en Perú, si querías pagar con una tarjeta de crédito online, más del 50% de las transacciones no pasaban por esta web de Verified by Visa, que era un desastre. No había Última Mía, no existía el concepto de logística Última Mía. Raúl, que su familia pues es dueña del grupo Sharf, que es una empresa logística muy grande, era el socio perfecto para hacer esta huevada, y sin embargo nuestra entrega más rápida en Lima era 5 días útiles. Para que se den cuenta lo difícil que era montar algo así en esa época. Claro. Y eso era standard practice. O sea, no era que era un tema de Sharf. Era no, diseñado todos. para nosotros. Porque era Sharf, era su empresa. Ajá. Lo diseñamos junto al gerente general de Sharf, que estuvo en nuestro directorio, Carlos Awid. Y igual eso era lo mejor que podíamos hacer, porque los procesos de una empresa logística, el concepto de inmediatez que hoy día conocemos, que hoy día es como que parte de tu vida, pillas en Rap y todo eso inmediato. 15.000, ¿no? 10.000, claro. En esa época no existía. No existía ese concepto. Ni siquiera existía el concepto de comprar por internet, ¿no? Y una de las principales barreras que teníamos era cultural. La gente entraba a la página y la pregunta número 1 que nos hacían, el 60% de las consultas eran ¿dónde queda la tienda? Decíamos, no hay tienda. Eso es. Claro. Ya, pero... ¿Cómo veo? Claro, ¿cómo recojo el producto? ¿Cómo veo? No, te lo mandamos a tu casa. Imagínate que lograbas pasar esas barreras, ponías su tarjeta de crédito, pagaba y encima pasaba la transacción que el 50% se nos caían porque el banco no las permitía. Imagínate que sucedía eso. De ahí se demoraba pues una semana en llegar tu producto. En esa semana, la ansiedad del cliente era, me están robando, me robaron, perdí claro, la plata. Claro, además es un startup, pues no es una marca tan conocida. Entonces era el manejo de los reclamos y la gestión del cliente fue una mierda, ¿no? Pero, como les decía, a pesar de todas las dificultades, Plaza 21 sí hizo un montón de bulla, ¿no? Me entrevistaron, salimos en el periódico, ¿verdad? Y eso sí generó hype, en el mundo empresarial sobre todo. No tanto de cara al cliente, pero sí llegamos en un punto a vender, no sé, 100.000 soles al mes de productos, que para nosotros pues, en la época era una locura, ¿no? Bueno, eran bien chibolos también, ¿no? Ahora,
cada producto que vendíamos casi que perdíamos plata, ¿no? Entonces vendíamos un montón, pero no hacíamos nada de plata. Pero se generó tanto hype en el mundo empresarial que las empresas nos buscaban. Y íbamos a... si algo hemos tenido desde el inicio, porque esa misma empresa es la que hoy es Mambo, es la misma razón social, o el mismo RUC, la razón social ya la cambiamos, pero es el mismo RUC, no hemos nunca quebrado a la empresa. Si algo teníamos es que éramos buenos vendedores. Sobre todo Joel, yo aprendí un montón a vender de Joel. Yo hoy día te diría, soy muy buen vendedor, igual que Joel, pero en esa época Joel sí, otro level, y yo aprendí mucho de él. Y íbamos, pues, nos juntábamos con gerentes generales de empresas grandes por todos lados, que todos querían hablar con estos chibolos, pues, ¿no? Que estaban haciendo tecnología, e-commerce. E-commerce para la época, para los que los que no vivieron esa época. Hablar de e-commerce en esa época era como hablar de inteligencia artificial hoy. Era lo último en tecnología, lo que se viene, lo que todas las empresas tienen que comenzar a meter en su plan estratégico porque no lo tienen y va a pasar, ¿no? Entonces nos llamaban por eso. Y también en esa época había comenzado el mundo de Facebook. Se había acelerado un montón la penetración de Facebook en Perú, que fue la primera red social importante, ¿no? Antes hubo MySpace y demás, pero la primera masificada fue Facebook. Y nosotros lo que sí teníamos es que éramos chibolos, teníamos 21 años, entonces entendíamos Internet nativamente, ¿no? Entonces, Joel, que es buen vendedor, no apuntaba sin hilo, íbamos a traer una empresa para que entre a vender sus productos en Plaza 21. Y de paso les vendía, oye, ¿qué pasa si te manejo tu Facebook? Me acuerdo, yo me creé mi Facebook 2007, si no me equivoco. Ya 2011 ya era... Claro, acá usábamos Facebook estamos todo el hablando día. de 2011, 2012. Pues, La ¿no? época de los wall-to-walls, ¿no? Claro, ¿Te acuerdas de eso? Poke, claro, había Poke. Sí, había Poke. como- Yo me acuerdo que cuando te estabas con una chica ponías, está en una relación con un padre, lo ponían en post y la gente, qué bien, bueno, Le hermano. metías tipo, ajá. agregabas una amiga que conocías el fin de semana y salía la Y notificación gente que decía, bien, claro, y la gente que comentaba felicitaciones, Buena, con campeón. todo, claro. ya era hora. Ajá. Las redes sociales todavía no entendían muy bien cómo operar, entonces habían un montón de cosas que hoy serían una locura que te hagan las redes sociales, ¿no? Que hoy Claro. más bien valoran la privacidad. Y en el 2011, si no me equivoco, nace las páginas de Facebook, porque antes era solo Ya, personal. las personas. Ajá. Claro. Y las páginas de Facebook eran una oportunidad increíble para las empresas de entrar a Facebook. Entonces Joel, mientras iba y vendía la idea de vender tus productos en Plaza 21, le decía, hoy te hago tu Facebook también. Ah, sí, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Claro, tomó la página. Y Joel, que es un genio para vender, decía, no, Nicolás, yo venía de Londres de hacer un intercambio, weón. No había estudiado ni un día, ha pasado juergueando todo el viaje, mañas. Y él les decía, no, que Nicolás viene de estar 6 meses en Londres estudiando redes sociales. Más allá de la pequeña mentira blanca, sí lo hacíamos muy bien, ¿no? Claro. La verdad es que lo hicimos muy bien. Y comenzamos a vender nuestras primeras páginas de Facebook cuando el marketing digital todavía no era un término. Y creo que fuimos de los primerísimos, incluso antes que las agencias formales grandes que ya existían, en vender redes sociales a las empresas. Y rápidamente lo hicimos muy bien. Entonces, de la nada, pues teníamos Plaza 21, que era un negocio al que le habíamos metido alma, corazón y vida, pero que tenía un montón de condiciones de mercado que no le permitían realmente explotar, crecer. Y además ya había comenzado a entrar la competencia, ¿no? Entró Linio, que al comienzo se llamaba otra cosa, no me acuerdo. De remate.com. No, de remate ya eso es de antes, ¿no? Existía Mercado Libre, Ya. pero era consumer to consumer. No había B2C en Mercado Libre. Y tenía toda esta percepción de que era como que te pueden estafar, te encontrabas y era plata en efectivo, no había medio de pago. No era lo mismo. Era una transacción por internet, más como una transacción de Instagram esa. Nosotros vendíamos de empresas formales, vendía la Curazao, vendíamos, no sé, Claro, que Consorcio te doy Perros, alfombras, factura, compra en Claro, cuotas, ropa, ajá. un todo montón de formal. huevas. Pero teníamos este negocio que había crecido, pero que nos sacaba canas y era durísimo y no hacía plata. Y en paralelo comenzamos a dar servicios profesionales por primera vez, ¿no? Comenzamos a vender marketing digital en redes sociales para compañías. Te hacía tu página de Facebook.
no teníamos mucho equipo. Los primeros meses de este negocio, los primeros 6 meses, un año, era yo y de ahí entró Lucía Samarsic a trabajar conmigo de Community Manager y manejábamos entre los dos 15 cuentas, Juan. Como que me olvidé, además sin ningún tipo de método, ¿no? Como que podían pasar 10 días y decía, uy, no he posteado en tal página, me metí a postear cualquier cosa. O usábamos las páginas de las empresas para todas hablar de Plaza 21. Y nadie se da cuenta, era totalmente informal, tierra de nadie en las redes sociales, ¿no? Pero hicimos unas cosas que funcionaron muy bien, muy bien. Y más allá de la informalidad y que era todo así a la mala, a muchas empresas les dimos buenos resultados en redes, ¿no? Y ahí comenzaron a entrar todas las empresas, las agencias a redes, y decidimos cambiar el discurso, ¿no? Nos dimos cuenta que venía el gerente y te decía, y para mí eso es el nacimiento de Mambo, no cuando comenzamos a vender redes, sino cuando hicimos este cambio, ¿ya? Que venía el gerente y te decía, oye, mi competencia tiene 10.000 likes, necesito tener más. Y nosotros nos dimos cuenta de algo. Todas las agencias decían, ya sí, yo te doy 11.000 para mañana, ¿no? Y compraban likes en China, en India, qué sé. Y nosotros les decíamos, oye, si los likes no son ventas, no te generan nada. Y ahí fue como el primer slogan mambero, creo yo, que dijimos, el mundo digital no existe. Ese era nuestro slogan. El mundo digital no existe, solo existe el mundo real. El mundo digital es un canal, ¿no? Es un método para generar ventas en el mundo real, pero si no las generas en el mundo real no vale la pena. Los likes de otro país, de India, lo que fuera, no te suman en nada. Ganarle por un like a tu competencia no te da nada. Es solo... Es un vanity metric. Exactamente, ¿no? Que ese concepto ni existía. Y ahí comenzamos a crecer como mierda. ¿Ahí ya se llamaba Mambo? Todavía. Nos llamábamos Like It. Imagínate. No vendíamos likes, pero nos llamábamos Like It. O sea, teníamos dentro de Compec, que era como se llamaba la empresa, no sé si se acuerdan de eso, Compañía Peruana de E-Commerce S.A. Yo he emitido una factura a Compec. Claro, Compañía Sí. Peruana de E-Commerce S.A., Compec, como la conocí. ¿Quieres producir contenido audiovisual que conecte con tu público objetivo, pero no encuentras un sistema eficiente para lograrlo? Entonces, un podcast como este es la solución que estás buscando. En Vertical, la productora audiovisual que tenemos Rafael y yo, nos dedicamos a ayudar a marcas a crecer su alcance e interacción en redes sociales a través de podcast. La metodología es muy sencilla. Primero te ayudamos a conceptualizar un podcast para tu negocio. Luego, grabamos 1 o 2 episodios al mes en nuestro estudio que se encuentra en la Avenida La Mar, en Miraflores. Nuestro estudio es completamente modular y puede producir sets como los que ves en pantalla. Finalmente, extraemos de 6 a 8 cápsulas de cada episodio de podcast para que puedas compartir en tus redes sociales, como TikTok, LinkedIn, Instagram y YouTube Shorts. Y así de sencillo estarás publicando entre 6, 12, 18 o hasta 24 cápsulas en redes sociales todos los meses gracias a tu podcast. Lo único que tendrás que hacer es trabajar con nosotros y divertirte conversando con expertos de tu industria. Visita nuestra página web y agenda una consultoría gratuita. Teníamos un negocio que era Plaza 21, que yo era gerente general. De ahí teníamos un negocio que era Like It, creo que no tenía gerente general específico, pero digamos, todos vendíamos un poco eso y yo lo gestionaba. Y ahí teníamos Taylor, que es nuestra empresa con la que comenzamos a vender desarrollos. Pero era un solo RUC, Ya. era una marca, digamos. Porque cuando hicimos Plaza 21, una de las primeras tiendas que dijo yo vendo en Plaza 21, pero también hazme mi e-commerce, fue la Curazao. Y le hicimos en el 2011 su e-commerce a la Curazao en Magento de la puta madre. Y también lo administrábamos, ¿no? Entonces eran esos 3 negocios dentro de uno. Claro, todo un ecosistema que un poco se retroalimentaba entre... Y el que hacía plata era Like It, ¿no? O sea, siendo sinceros, Plaza 21 vendía un montón, pero la facturación real Sí. nuestra era casi cero. Realmente es un margen enano que es Enano. solo cuando se da a Imagínate, yo vendía escala. una tele, imagínate que la Curazao me pagaba, pues, no sé, 7% por la tele. A lo mucho, ¿no? El retail no te puede pagar más. De ese 7% yo tenía que descontar el medio de pago, que en esa época era carísimo. No era como ahora, no había competencia. Era Bisanet y MC Procesos. Escogías uno, no había otro. Claro, y los dos tenían la misma comisión, básicamente. 5% te cobraban. Claro. Entonces, de quedan 2. ¿no? De esos 2 tenías que pagar la logística. Que además era carísima, porque no había competencia, no es que había pues, 2.000 motos en la calle como hay ahora, millones.
Y bueno, terminamos con nada de plata y teníamos un equipo grande, era una gestión grande, importante, las reclamos, no sé qué. Ese negocio perdía plata, pero al costado Like It comenzó a crecer rápido porque sí teníamos hicimos product market fit, ¿no? Como que teníamos una propuesta de valor que el gerente escuchaba y decía, estos jóvenes sí me están vendiendo valor, no me están estafando, no me están vendiendo likes, porque el gerente entraba a esa reunión pensando, yo no sé nada de este tema, y nosotros lo hacíamos ver que nosotros reconocíamos que, no sabíamos que él no sabía nada y por ende le explicábamos cuál era la ruta, ¿no? Y Like It comenzó a crecer. Eso fue, digamos, hasta el 2013 más o menos. Y en el 2013 llega Endeavor a Perú. Endeavor es esta organización, creo que sin fines de lucro, no sé en verdad, que es una organización mundial de startups de impacto, ¿no? Increíble, una organización gigantesca. Y abrieron en Perú, hicieron su primera como búsqueda de startups en Perú y nos invitaron al proceso. Y debemos haber entrado, pues, no sé, 50 startups. Hicimos un proceso de varios meses presentando a gente, o sea, no sé, presentamos, me acuerdo, a Oscar Sandoval, Osvaldo Sandoval, perdón, el dueño del grupo Sandoval, que era uno de los fundadores. Creo que en algún momento a TRP, gente top, ¿no? Que eran los que habían traído Endeavor y nos seleccionaron. Primero para la final de Perú, que competimos con otras 2, 3 empresas, ya ni me acuerdo cuáles eran, y ganamos y fuimos la primera empresa peruana elegida por Endeavor para ir a no me acuerdo cómo se llama, International Board de Endeavor, que es como que el último paso para entrar a la red. Teníamos 23 años. Compec todavía ahí. Compec, claro. Era Compec y presentábamos los 3 negocios. Hasta las huevas. y nos invitaron a Nueva York. Dijimos, brother, nos vamos acá, ¿no? A romperla. Claro. This is it. Claro. Y nos fuimos a Nueva York. Y obviamente el equipo que había hecho Endeavor en Perú también era nuevo en Endeavor. Maños. Estaban Sofi Valdivia, que hoy es muy amiga mía y es que ha sido cliente de Mambo también. Está Joaquín Daubeizón, que era muy amigo nuestro del cole, mañas. Está Nico Chirinos, que lo conocí ahí. Una gente de lo máximo, pero ellos también eran nuevos en el proceso, entonces tampoco sabían muy bien qué era la expectativa que tenían allá, ¿no? Y fuimos, y me acuerdo que no teníamos gerente general en esa época. Era parte de nuestro, como que no tenemos gerente general. Claro, todos era parte de la innovación. Ajá. Y viajamos Joel, Raúl, yo, Daniel y Laura Goitisolo, que era la gerente general de Like It. Yo era gerente general de Plaza 21 y Laura ya la habíamos contratado gerente general de Like It. Era la primera de nuestra prom, una crack. Llegamos los 5, 23 años, ¿no? Afanazos a Nueva York, llegamos a la Endeavor y, no sé, pues habían otras 40 empresas ahí, o 30, y ninguna eran más de 2 personas. La mayoría lleva uno, el CEO o el fundador, mañas. Algunos por ahí 2. Nosotros éramos 5. Ya entrábamos a las entrevistas, eran como 6 entrevistas. Entramos a las entrevistas y no habían sitios para todos. Teníamos que como que tramitar, para que traemos banquito o algo. No encajaba, era como trajimos un enchufe que no le hacía a la máquina de Endeavor, mañas. Y no, yo creo que les encantó nuestra energía, nuestra cultura, ¿no? Porque desde el arranque la rompimos en el tema cultural. Pero hicieron lo correcto y no nos eligieron. Por un voto no nos eligieron. Me acuerdo, el dueño de Cinemex, no me acuerdo cómo se llama, el cine más grande de México, fue el que votó en contra, pero votó a favor nuestro una VP de Goldman Sachs, un hombre que tenía una empresa gigante de desarrollo en India, una gente... y el proceso, por más que fue horrible, el día que nos dijeron que no, que él se deprimió, yo me acuerdo que me fui de shopping con Raúl para calmar las penas. A reventar la tarjeta, así. Y él se encerró en su cuarto, estábamos tristísimos, pero el proceso en sí nos dio un montón de feedback y lo que nos dijeron fue, nos encanta la energía, nos encanta lo que hacen, pero lo que han armado no es escalable. Ahora, esa fue la palabra, ¿no? La típica, ¿no? Esto no es escalable, o sea, si queremos, tiene que ser escalable para entrar en Endeavor. Estos son emprendimientos de impacto y esto no tiene las condiciones para escalar. Entonces regresamos a Lima y creo que ya cuando llegamos a Lima se nos había pasado un poco la pena y habíamos tomado el feedback. Me acuerdo que allá en Nueva York nombramos a Joel gerente general.
fue una de las primeras decisiones. porque Justo antes del pitch o saliendo del pitch. saliendo, en un bar Vale. en Times Square. No me acuerdo, Claro. en un bar irlandés, eso tomando Guinness en Times Square. Y regresamos a Lima y dijimos, puta, teníamos un equipo ya como de 40 personas, 50 personas, no sé, hicimos una juerga y les contamos ahí toda la guay y les dijimos, nos tenemos que volver escalables, ¿no? Y las decisiones que hemos tomado son las siguientes. Cerrar plaza21.com. Era un negocio que perdía plata, ya sabíamos que no podíamos escalarlo. Nos habían ofrecido comprarnos la mitad, un grupo de medios, pero decíamos, va a Ya ser no- peor el problema, weón. No quería superarlo. O sea, era seguir metidos en eso, no. Cerrar plaza21.com, nombrar a Joel gerente general, reestructurar toda la weá y meternos de lleno en Like It, que en ese momento, justo antes, le habíamos cambiado de nombre a Mambo. Porque ya no queríamos asociarnos tanto a los likes, sino más al mundo digital, ¿no? Y nos metimos de lleno a ese negocio, que en ese momento tenía como slogan herramientas digitales para transformar, creo. ¿No? Así. Ya. Ya hablábamos de transformación. Claro, imagínate. ya está, ajá. 2013, por ahí. Y eso comenzó a crecer, ¿no? Comenzó a irnos bien. Tuvimos el caso de éxito increíble del introleable de Bembos, Este fue buenísimo. que Alejandro Salem, que ahora está trabajando en Mambo nuevamente, agarró una cuenta que... No, primero agarró una cuenta que no era suya, que era la de Popeye, porque teníamos todas las cuentas de NGR, de los restaurantes de Nexus, de Intercorp, ¿no? Y la cagó y casi lo despedimos, pero lo perdonamos, hicimos un video, no sé qué. En cultura siempre la rompimos. Y en negocio no tanto. Y de ahí Salem agarra, él manejaba la cuenta de Bembos, y pasaba pues en redes sociales en esa época que la gente troleaba a las empresas, como que te escribían cualquier hueá para ver lo que contestaba la empresa y la gente se burlaba, ¿no? Claro. Y Salem le devolvió la troleada a un troll. Arrancó, de hecho, con un post en Facebook que le ponían, hola, Bembos, oye, me apetece una hamburguesa de caca, ¿me la puedes mandar, por favor? Y Salem contestó, hola, ¿qué tal? Me acuerdo, Zoom, se llama, hola, Zoom, ¿cómo estás? Lamentablemente no servimos hamburguesas de caca, solo tenemos de carne o pollo. Si te interesa cambiar tu costumbre, pruébalas. Como que "Oye, yo no vendo Claro. caca, tú comes caca", ¿no? Y esa va la screenshotearon y la pusieron en Perú Fail. Ya. Que Perú Fail era La madre de los memes. claro, era el 9gag, en esa época era fuerte, y Perú Fail era como el 9gag peruano, ¿no? Claro. Y nos pusieron 4.94 tongos sobre 5. Las estrellitas eran la cara de tongo. Y la weá viralizó. O sea, de la nada, todo el mundo quería trolear a Bembos y Bembos te contestaba y te la devolvía. Y Salem es un hombre brillante y la desvolteaba a todos, la weá. Y explotó. O sea, las redes sociales de Bembos, todo el mundo habla de las redes sociales de Bembos. Salem creo que hasta las usaba para conocer chicas. Mañana les decía, escríbele a Bembos para que veas que te contesto. Está la wea. Y de las redes sociales de Bembos explotaron, Claro. maños, y como que fue un caso, como todo el mundo hablaba del tema, creo que es un caso que se ha enseñado en la universidad. A Salem le ha dado 10 años de beneficios. Hasta ha el hablado día ese de hoy he caso, visto hasta el cursos día de hoy de... el Yo loco soy el habla del tema. introleable y te voy a Y, enseñar a hasta salir. el día de Ajá. hoy, cuando yo voy con Salem a presentar una propuesta de temas de marketing, presento el caso del introleable. Digo, él es, weón. No, hicimos cosas increíbles ahí. Hicimos una hamburguesa introleable. Imagínate, hicimos una hamburguesa nuestra en Bembos, weón. Y un montón de cosas más en Bembos. En verdad, esa marca la manejamos increíble. Y nos dieron más proyectos, ¿no? Y Bembos nos dio primero el app de Bembos, que lo hicimos, lo desarrollamos nosotros y fue un éxito. Previo a Rappi, era el e-commerce de Bembos, ¿no? De ahí, bueno, primero había su e-commerce, pero el app lo escaló. Hicimos el programa de fidelización que se llamaba Bembos con Beneficios, que le escribías a Pensaba Bembos. por una relación, ¿no? Eran como Generás- estatus. Conforme ibas comiendo más Bembos, tu relación evolucionaba. Claro, sí me acuerdo. Y te escribía cartas de amor, Bembos. Man. Lindo, o sea, un proyecto lindo. Y eso llamó la atención de Intercorp, que había comprado Bembos unos años antes. Y un día llaman a la oficina, contestan, no había ningún tipo de proceso en nuestra oficina para levantar el teléfono. Alguien conteste, ¿no? Contestaron. ¿Quién habrá contestado? Ni me acuerdo. Y no está, ya, chao. Y yo pregunto tipo, creo que fui yo, ni me acuerdo. Oye, ¿quién era?
No sé, un tal Ramón Garú, algo así, que quería hablar con el introleable, pero no, le dije que no estaba. Yo, Ramón Barú. Era el gerente general de Sí. Intercorp. Mañas. Un abrazo además para el gran Ramón, que hoy además es muy amigo nuestro. Y fuimos, le volvimos la llamada y Joel le dijo tipo, yo soy el introleable. Y fue primero Joel, ¿no? Y de ahí la siguiente reunión ya fui yo con Joel. La primera reunión fue Joel con Ramón, creo. Y la segunda ya fuimos los dos y nos encontramos, nos presentaron a Carlos Rodríguez Pastor. En el piso de arriba de Interbank, ¿no? En la torre, Claro. acá en... Además, un pata que es un genio, o sea, en verdad, un pata que desde la primera conversación te está haciendo repensar tu negocio y tiene libros atrás en su salita donde te recibe, tiene un montón de libros, como que la misma copia, o sea, tiene ese libro, pero tiene 7 veces para regalárselo a la gente y te regaló unos libros y salimos como que... Y le dijimos, oye, y nos dijo, quiero conocer tu empresa, mañana quiero conocer Mambo. Y dijimos, ya, vente el jueves, ¿no? O el viernes, que era la rueda de las 12, que nosotros teníamos siempre ¿A este Rodríguez ritual. Pastor o a Aruba? A Rodríguez Pastor. Hasta el día de hoy tenemos pues este ritual, que es el ritual de cierre de la semana. Que en esa época era los viernes a las 12, que es la REU de las 12, por eso. Y hoy se celebra los jueves a las 6 de la tarde, porque los viernes no trabajamos, ¿no? Y me acuerdo que era, no sé, pues él nos dijo, ya voy mañana, mañana, y era jueves y iba a venir viernes. Y esa noche en la oficina, olvídate, pintamos las paredes. Me acuerdo que Camila Ruiz hizo como 3 corchos con fotos que imprimió ese día. Preparamos la oficina para la llegada de este señor, mañas. ¿Ahí estaban en Balta o estaban en la mar? En Balta, en Entonces nuestra estaban en oficina Balta. vieja al lado del bowling. Y llegó Carlos Rodríguez Pastor, éramos un equipo ya grande, no sé, 70, 80 personas, y nos dio una charla alucinante y nos había dicho, hoy después de la charla me quiero juntar con ustedes y que me digan todas las oportunidades que ven en el grupo para hacer cosas. Y hicimos un one-pager con 10 puntos de cosas, oportunidades digitales que veíamos en el grupo. Nos sentamos todos los gerentes con él en mi directorio, me acuerdo. Y nos miró, así con su lapicero y dijo, este no, este sí. Este no, este sí. Y nos entró 4 gerentes generales de Intercorp para que vayamos a hacer esos proyectos. Y ya cuando llegas con su recomendación, obviamente... Claro, con una Claro. aprobación. Igual había que venderlo, ¿ah? O sea, igual los gerentes generales tenían que decidir, pero... ¿no? Obviamente veníamos recomendados. Y cerramos, me acuerdo, arrancamos un proyecto con Innova Schools de captación de alumnos, un proyecto de fidelización de todo el grupo que se llamó Club Intercorp, que fue súper exitoso. Sí, hasta el día de hoy. Creo que Yo estaba en el Club Intercorp. Ya. Creo que- Sí, hasta el día de Válido. hoy. Era beneficios Sí. cruzados entre todas las Beneficios empresas cruzados, del sí, claro. grupo. Maravilloso, nos salió increíble ese proyecto. El de Innova también, uno con Cineplanet para su e-commerce, ¿sí? Salieron 3, 4, me acuerdo. Y ya, pues Mambo, ese fue el gran salto, ¿no? Es el día que Mambo dejó de ser un startup y pasó a ser una de las agencias digitales conocidas del medio, ¿no? Porque teníamos a todas las empresas de Intercorp. O sea, más que eso, no es poca cosa. no es poca cosa, ¿no? Y éramos un grupo de chibolos y aprendimos un montón. O sea, la verdad es que esos proyectos nos elevaron la vara, nos quitaron muchas noches de sueño, tuvimos que contratar gente más senior, armar equipos, no sé qué, pero salieron bien y de la nada teníamos casos de éxito y eso es el todo en el mundo de los servicios profesionales porque ya puedes ir a vender a otras empresas y decirle, oye, hice esto, hice lo otro. Mambo comenzó a crecer. Y ya, ese es como el inicio de Mambo, ¿no? Mambo arrancó mucho en transformación digital, bien pegado al mundo de publicidad, marketing. En el tiempo nos metimos también por una invitación que nos hizo Intercorp a IDEO en San Francisco a ver un proyecto de ellos. Aprendimos el proceso de Design Thinking. Y me acuerdo que yo llegué allí y me dije, esto quiero vender. Y diseñé la huevada y vendimos nuestros primeros proyectos de innovación. Y bueno, han pasado un montón de años, ¿no? Y en el tiempo hemos ido desarrollando nuevas verticales de servicio. Siempre en el mundo de la transformación. Siempre en el mundo de la transformación. Y bueno, ese es Mambo, ¿no? En paralelo está el mundo de los podcasts que me preguntabas. Sí, y cómo, ok, buenísima la historia de Mambo. Chévere, porque hay varias cosas que ha mencionado en esa historia que creo que Sí. se amarran a, o sea, el hecho que hayas empezado una agencia digital, creación de contenido, gerente de marketing. Creo que han hecho cosas muy disruptivas, muchas de ellas ligadas a la comunicación.
Y claro, y ahora ha desembocado en el mundo de los podcasts. Sí es el mambo, no es que... Yo en ya- Mambo, ya- soy en Mambo. claro, Soy gerente claro. general de Mambo. Y tal Es cual. mi trabajo. Tal cual. No hay otro. ¿Y cómo parten los proyectos de podcast? Claro, como un gerente general de Mambo está viendo sus planes de transformación y dice, voy a hacer podcast. Claro, y que es un salto de dar servicios a empresas a crear marcas propias, que son negocios propios también, ¿no? A ver, el mundo de la consultoría es un mundo de marcas personales. Es algo que nos tomó un tiempo darnos cuenta, pero que hoy ya tenemos clarísimo, ¿no? Las empresas no compran tanto a la empresa es más como una garantía, la marca. O sea, ser de Mambo hoy es una garantía, un nivel de servicio, una calidad de servicio, ¿no? Que la gente ya reconoce en el mercado. Pero al final el cliente lo que compra es, este consultor es el que me va a hacer el proyecto. O sea, cuando yo vendo un proyecto, el cliente espera que Nicolás lidere ese proyecto, no que yo lo delee a otra persona y me vaya, ¿no? Es diferente que una agencia, ¿no? Que la agencia sí puede ser en la ejecución, pueden ser otros equipos que en quien lo vendió. Es más, normalmente tienen el rol del ejecutivo de cuentas y del quien ejecuta el proyecto, son diferentes. En consultoría sí es mucho más venta consultiva. Mientras estás vendiendo, estás escuchando el reto del cliente y le estás diciendo qué harías tú y qué sabes de ese mundo y casos y frameworks y lo convences de que tú tienes la solución y te compran a ti, no solo a la empresa. Entonces comenzamos a trabajar marcas personales hace unos años. Esto debe haber empezado hace 5 o 6 años. Y cuando comenzamos a trabajar marcas personales llegó el mundo de la comunicación. O sea, yo tenía que comunicar. De hecho, no me gustaba nada, weón. A mí me ponías una cámara al frente y me ponía a sudar. Estoy sudando ahorita, de hecho, si pueden bajar el aire. Si puedes bajar el aire sería la voz. Claro. O sea, vendías marcas personal, Sí. pero no tenías una O sea, sí. en esa época. Haber hecho Plaza 21, Joel siempre tuvo más que yo, ¿no? No, Joel Joel siempre, sí, además, sí. Joel es muy bueno, muy natural. Desde ese que, huevón desde que tengo LinkedIn, Joel es muy he natural visto para... a Joel. Como que nadie le pidió que lo haga, él ya lo estaba haciendo. Ajá. A mí me costó más. Como que puta, no me gustaba tanto. Que me ponían una cámara al frente y me ponía nervioso, sudaba. Yo en general tengo revelo mis nervios con el sudor, ¿no? Ahorita es por calor, te les prometo, No. porque habla un culo. Pero normalmente, si es que yo estoy nervioso en cualquier situación, sudo, me empapo de sudor. En charlas que termino bañado. No me gustaba, pero tenía que hacerlo, pejón. Y comencé a practicarlo. Hicimos un par de podcasts, en la pandemia hicimos Café con Mambo. Yo no quería participar mucho, pero estuve. De ahí hicimos Mambo TV, que fue un podcast lindo, que lo filmamos en mi jato. Creo que salieron unos buenos capítulos, pero no los vio nadie, weón. Nadie, o sea, menos de 1000 views por podcast. Y eran todo un esfuerzo, armar la producción, no sé qué. Y en el 2000... Pero igual, cada vez que lo haces se vuelve más fácil, ¿no? Para el que está pensando, puta, yo me identifico con eso, a mí también me cuesta pararme al frente de una cámara, en un escenario, pararme a vender en una reunión. Mano, todo está en la práctica. O sea, esos nervios se van, ¿no? Ese stage fright va desapareciendo. No es que no lo dejes de sentir, ¿no? La semana pasada tuve una charla importante, un auditorio de un montón de gente, potenciales clientes y demás, y estuve nervioso antes de hacerlo, pero ya no sudé. Claro, o lo controlas mucho más, ¿no? Sí, ¿lo Ya no manejas? se me nota, weón. Sí. Pero es pura práctica. Y bueno, con eso he ido evolucionando, pero en el 2022 yo comencé a escuchar un podcast de la U. Yo soy muy hincha de la U, ¿no? Es mi profesión, mi verdadera profesión. Toda la vida, ¿no? 25 años yendo a la U, 26. Y en el 2022 comencé a escuchar este podcast de Mateo Arrioleca, que había trabajado en Mambo. Yo lo conocía porque había trabajado en Mambo, amigo mío. Y Jonás Strauss, que yo recién lo había conocido porque mi flaca de ese entonces, mi esposa hoy en día, mi enamorada de ese entonces, Alina, un día estábamos en la noche y me dice, está viniendo mi amiga Paola, que no la conoces, pero su enamorado es igual de hincha que tú, te vas a llevar bien. Y como que nos emparejaron ellas, porque ellas Ya. eran amigas de la universidad, de hecho tú has estudiado con ellas, ¿no? Tú también.
Los dos han estado con ella. O sea, claro. Bueno, somos carreras de la misma, distintas. misma edad, Claro, pero acá él y yo nos equivocamos un poquito, estudiamos Carreras distintas. ingeniería y Derecho. Pero son misma promo, Sí, o sea, se han siempre parado. paramos han con parado. ella, sí. Tú has estado con una de sus amigas. Tú también. Sí. Y nos dijeron Paola como que y Alina dijeron, ya, júntense, mañas. Y Claro. nos pusimos a hablar con Jonás en la terraza de la noche, me acuerdo. Y bueno, nos quedamos hablando toda la noche, un poco más y chapamos, mañas. Conexión instantánea, pejón. O sea, los dos igual de enfermos y en verdad no es tan fácil de encontrar. Hay un montón de hinchas de la U, ¿no? Pero hinchas de tanto tiempo que Claro. puta, le han De ese metido calibre. tanta pasión. Claro, que puedas hablar la final del 2009, una cosa así. No, y más, ajá, weón. El Jonás es mayor que yo, además. ya. Es difícil de encontrar. Hoy es más fácil porque también 3 años de que la U le vaya muy bien hace que un montón de hinchas se reencuentren con su hinchaje y demás. Pero bueno, eso sucedió. Y ya yo comencé a escuchar el podcast de mis dos amigos, mañas. Que en ese entonces era solo audio. Solo audio en Spotify. Ya. Pero a mí me encantaba. weón. Jonás primero, porque Jonás tiene background. Jonás hizo el primer podcast de deportes del Perú, weón, Pase del Desprecio. Ya. Conocidísimo en su época, solo que es la época pre-podcast, cuando, o sea, no, Sí. no tan... Era, tan- era como, no es como- tan masivo como como es Plaza ahora. 21 en su momento, ¿no? O sea, una ideaza, pero el Ni mercado no estaba ahí. Sí, y mal ejecutado. O sea, bien ejecutado, tipo eran unos cracks, pero tipo era un micrófono a la mitad de una sala y todos hablaban y chupaban toda la noche. Y no era con producción, ¿no? Claro. Pero bueno, Jonás tenía esa experiencia, es un pata que sabe mucho de fútbol. Y Mateo es un comunicador de primera, pejón, ¿no? O sea, puta, el huevón realmente. Entonces era un buen programa. Yo los escuchaba y decía, puta, qué paja. Y le esperaba. Además, nunca salía a la misma hora. A veces salía el lunes, a veces martes, a veces miércoles, a veces no salía. Como que tenías que estar atento, man. Y yo a veces veía el partido con Jonás, ponte. Y hablábamos de algo y Jonás me mencionaba en el podcast. Y me acuerdo de estar con Alina manejando un día y escuchando el podcast y me mencionaron. Y fue como que, ¡oh! Me mencionaron. 2022. Y ahí 2023 el podcast creció un poco porque la U le comenzó a ir bien y campeonamos, ¿no? Y creo que el episodio de la final tuvo como que 3.000 views. Antes de eso era el promedio era como 900.000. Y era un número, ¿no? En especial para hacer solo audio, que son los más difíciles de encontrar, ¿no? Y no había nada, o sea, los últimos 2 años esto ha explotado en el Perú, entonces ahora hay 1.000 opciones, pero en verdad no había nada. Pero en ese entonces, ¿cómo lo encontraban? O sea, en Spotify a buscar podcast de la U y, Y, lo y que te boca a salga. boca, pues, ajá. No, Claro, y y boca a supongo boca. que Spotify te lo recomendaba si escuchabas las canciones de La Trinchera Norte y Claro, mañas. pero Claro. Y Mateo no lo ponía en sus redes porque Mateo siempre trata de sus redes no volverlas muy de hincha de la U porque él tiene público masivo y no quiere pues que la gente lo comience a odiar porque no son hinchas o lo que fuera. Como que él habla de la U exclusivamente en este canal. Es muy hincha, pero él tiene otra, él vive de Claro, eso, ¿no? claro, tiene otra imagen que no es necesariamente el hincha de la U, sino Exacto, el comediante exacto. para todos, ¿no? Entonces tampoco ni por tener a Mateo era masivo, ¿no? Y yo me acuerdo a finales del 2023, antes de la final, les escribo un día a los dos y les digo, puta, yo hago planeamiento estratégico, mañana ya hace años que hago esta huevada, estoy especializado en esto y yo creo que ustedes tienen un muy buen producto, pero no tienen plan, no tienen estrategia, no saben lo que quieren. Vengan a mi jato un sábado y yo les regalo un pequeño proceso de... Hagamos un taller y les regalo el plan, weón. Sin ninguna intención, ¿ah? No tenía ni intención de entrar, ni invertir, ni nada. Y nos juntamos, hicimos un procesito, ¿no? O sea, un workshop. Y salió un plan chévere y se los mandé. Y, de la puta madre. Les dije, puta, acá hay potencial. El próximo año, les dije, hay una oportunidad real de mercado, yo creo. La U acaba de campeonar por primera vez en 10 años. El próximo año es el centenario. Y el equipo está arriba. La expectativa alrededor de la U está más grande que nunca. Este año ha sido como que el 2023 fue años de récords, ¿no? Después de que la U había estado muy apagada mucho tiempo. Hay una oportunidad acá. Y además, en la U, en Alianza, ya existían influencers, streamers, Fanodric, Walo, no sé, o sea, de diferentes tipos y calidades, pero existían. Habían unos cuantos que ya habían ganado su comunidad, ¿no? Y en la U no había. A mí me pasaba, yo que soy enfermo de la U, a mí me pasaba que veía el partido, íbamos al estadio todos los fines, y de ahí era lunes y ya no había contenido de la U.
Y me la pasaba en Twitter leyendo estupideces y... Era como que, ¿qué más necesito más U en mi vida, mañana? Tengo que esperar hasta el domingo que juega la U. Y ese insight yo creo que fue poderoso, ¿no? Y lo que diseñamos ahí fue la idea de que el podcast se vuelva pues un podcast con video. Yo les propuse que lo hagan en mi casa. Yo les dije, mira, todo está maldito, esto acá les va a costar. Si quieren, yo puedo poner el capital semilla, que no era nada, era alquilar unos equipos y pagar el sueldo que fue de producción desde el inicio, de Pierre. Y yo pongo mi casa, les dije. Pero a cambio denme el 33% de la empresa, que no existe, y yo la fundo, yo me encargo. Y los buenos me contestaron, la pensaron, no sé qué, y me contestaron, ya, vamos, hay que hacerlo, mañana. Y así arrancó Y Uno Feliz. Y de hecho nunca fue la idea que yo salga en el podcast. De hecho, el primer capítulo, digamos, en YouTube, que fue en febrero del 2023 o enero, ellos estaban grabando y era grabado, no era en vivo, ¿no? Y yo me fui a la oficina, al cuarto del costado, que es la oficina de Lina, y me quedé en mi celular, no sé qué, y me mencionaron y, oh, Nico, yo no escuché, y fue en un momento raro, no salí, como que me querían presentarme como el que había puesto la jato, ¿no? Y ya, hubieron unos meses en los que grabamos así y era grabado. Y el grabado, como lo hacen ustedes acá, lo jodido es que termina el podcast y hay chamba, pejón. Sí, claro. En vivo termina el podcast y chao, cada uno se va, no hay nada que hacer, ya está, weón. Pero claro, necesitas que te vea gente, porque si lo haces en vivo y no te ve nadie, también la baja entrar a un podcast y que haya muy poca gente, ¿no? Entonces comenzamos así, grabados, salíamos a veces lunes, a veces martes, seguíamos con esa onda porque no teníamos horarios definidos y todos chambeábamos, entonces lo hacíamos cuando podíamos, a veces uno, a veces 2 veces a la semana, a veces 3. Y ahí Mateo se fue de despedida de soltero, en mayo debe haber sido. Y como se iba Mateo, me dijeron, oh, entra tú, pejón, ¿mañas? Claro, que no pare. Claro, yo tenía Mambo TV y Mateo lo había visto y me dijo, ¿y comunicas bien, huevón? Anda, entra ya. Puta, huevón. ¿Se imaginan lo nervioso que estuve ese día? Con apuntes, huevón, apuntes. En vivo encima, Apuntes ¿no? comentando cada jugador. No, mañana. ¿eso era en vivo o no? Era grabado. No, grabado. Era grabado. Era grabado. Claro, ¿sabes qué sudabas, pero... Claro. Olvídate cómo sudé. Encima era medio que saliendo el verano. Y puta, nada, entré y hice un capítulo. Debe haber sido un mal capítulo, no lo he vuelto a ver. Pero si hay algo que yo sé, yo me sé todo sobre la U, todo. Y en eso sí creo, tengo un ligero edge sobre Mateo y Jonás, ¿mañas? O sea, puta, ellos son mejores comunicadores, con mucho más experiencia, pero yo sabía más de la U, weón. O sea, puta, yo tengo buena memoria, además Mateo, su memoria es como un gruyere, pero Mateo no se acuerda de nada, bien, Mateo habla contigo y al día siguiente le dices, oh, esta vaca hablando y no tiene idea ni que habló contigo, ¿mañas? Entonces, puta, yo tenía eso. O sea, hablábamos de algo y yo decía, puta, como tal partido, no sé qué. Y a la gente le comenzó a gustar eso, como que... Tú sacabas pues la referencia del partido del 2004. Exacto. Mencionan algo y yo me acuerdo del partido, me acuerdo de estar en el estadio, ¿no? Y yo creo que eso funcionó y de ahí cuando vuelve Mateo de su despedida de soltero, me dicen, oh, pero quédate, damos lo de 3, ¿no? Más paja, porque la gente decía, oh, tiene que ser 3. Y me quedé. Y pasé de ser el empresario detrás de Y Uno Feliz, porque ese era mi rol, a ser uno más del panel. Y mi vida cambió, weón. O sea, en todo sentido, ¿no? Esto que les decía que me costaba comunicar, Y Uno Feliz ha sido mi escuela, weón. Primero porque me quitó los nervios, porque si hablas todas las semanas... Te acostumbras a la cámara. Claro, al comienzo pensaba en la cámara, ahora puta, ya sé hablarle a la cámara como te estoy hablando a ti ahorita, mañas, Y te das cuenta también que esos escenarios fatales que te dan nervios, que te imaginas, en verdad rara vez suceden o no suceden en lo absoluto, ¿no? Suceden igual, he tenido mis ataques de pánico, no hay ni uno feliz, pero presentando así con un culo de gente en una empresa he tenido un ataque de pánico una vez. Horrible, weón, un episodio negro de mi vida. Claro, pero no es que suceda cada vez que vas a un Tuve podcast. que parar y decir no veo, así, horrible. Anda. Sí. Bueno, pero ahora ya no sucede. No, ahora ya no, weón. Y no solo eso, o sea, yo sí yo presento todo el día, o sea, yo soy comercial, yo vendo y eso es lo que hago. Y además voy a reuniones y
soy consultor, entonces tengo que defender el trabajo que hacemos y hablar explicable, etcétera. Y sí siento que como comunicador el podcast me ha dado una capacidad, o sea, me ha dado rodaje, pero, o sea, tengo experiencia ahora comunicando, ¿no? Claro, ya Buenísimo. 2 años de rodajes encima, ya sabes cómo manejarle Y, ante la y cámara. el podcast comenzó a crecer muy rápido. En el 2024, que además del centenario, todo el insight de que era una oportunidad era real, Ha coincidido con un momento de oro, pues, de la U. pero no fue una coincidencia, no fue planificado. Claro. Cuando yo entré, ¿no? Ellos estaban Ajá. desde las épocas malas, digamos, pero cuando yo entré fue planificado. Y tuvimos que lidiar, primero con entrevistas a jugadores, un montón de cosas que son más complejas, que además cada una que haces te sale mejor, ¿no? Y yo aprendo un montón, sobre todo de Mateo, creo que tanto Jonás como yo aprendemos, porque Mateo tiene un manejo, huevón, o sea, yo me puedo quedar callado todo el episodio y Mateo se encarga, huevón. No se le va a pasar, la tiene arriba todo el tiempo, mañas, y fui aprendiendo, me dio más cancha, y me comencé a sentir más cómodo como comunicador, y me comencé a dar cuenta del valor que tiene eso también para mis negocios, para lo que hago, ¿no? Y a finales del año pasado, porque además el mundo U, último comentario ahí, el mundo U no es todo lindo. También hay, cada vez como fuimos creciendo y fuimos el primero, quizás, o de los primeros, y nos convertimos en un canal muy relevante en el mundo de la U, comenzó a pasar que todo lo que decimos de alguna manera tiene más influencia, tiene más peso. Claro. Y la gente lo analiza, lo comenta, ¿no? No, y tienes que, o sea, de pasar a conversar con tus brothers a tener una palabra con algo de influencia, es un cambio difícil, porque al comienzo no te das cuenta que ya no estás hablando con tus brothers, que tienes que tener cuidado de no ofender, de no decir algo fuera de lugar, pero eso también es una experiencia que he ganado, ¿no? Y para la cual ellos dos, que tienen más experiencia, me han enseñado un montón. Y a finales del año pasado, Willard Manrique, con quien hago Chele Negocios, Willard es mi directorio de Mambo. Que esa es otra historia. En el 2020 casi quebramos. Y Juan Alberto Forsyth, que es el jefe de Willard, que es el dueño de la empresa en la que trabaja Willard, me decide invertir en nosotros y un poco que nos tira un salvavidas y nos ayuda a transformar el negocio. Y el Mambo de hoy es mucho gracias a ellos, ¿no? Y yo tenía a Willard en mi directorio, nos habíamos vuelto brothers. Willard fue mi cliente antes del 2020. De ahí pasó a ser mi director y más que solo director, un amigo, mentor, cercano, ¿no? Un capo. Y él el año pasado, a finales de año, me dice, oye, hay que hacer un podcast, weón, de negocios. Y Willard tiene una marca personal, el weón maneja su marca personal, hace años que lo hace. Él es profe, sale en rankings de los más influentes, en CEOs y la puta madre. Y sabe, ¿no? Sabe hablar, sabe manejar su marca. Y me dijo, tipo, oye, weón, puta, esto que tienes en el podcast de la U, que es más como una distracción del mundo Mambo, ¿por qué no lo aprovechamos para hacer algo para Mambo, ¿no? Y yo lo primero que le dije, Juan, Mambo TV fue un fracaso. Nadie quiere ver esa huevada, mañas. ¿Verdad? Y me dijo, bueno, hablemoslo, mañas, pensémoslo un poco más. Y lo conversamos un rato. Y en verdad nosotros ya nos juntábamos bien seguido a hablar de negocios y demás, a hablar de proyectos, ¿no? Él también le gusta hacer consultoría. Y en esas conversaciones él me dice, puta, yo creo que hay potencial. Y yo le digo, ya, pero no puede verse corporativo. Ok. O sea, no podemos hacer un podcast publicitario de Mambo. Tenemos que hacer un podcast de negocios. Está bueno que construya marca personal, pero que ese sea un objetivo secundario, que el objetivo sea el podcast. No como Mambo TV, que el objetivo era vender proyectos. Claro. Mañas. El objetivo tiene que ser el podcast. Tenemos que hacer un buen programa. Y después, si es que eso nos genera marca personal, si es que eso nos genera leads y proyectos, de la puta madre. Por consecuencia van a caer, pero no es el objetivo. Y eso cambió todo, ¿no? Y ahí fue que nos juntamos con ustedes y dijimos, hagamos Chele Negocios. Ustedes nos ayudaron a pensar todo el concepto, a desarrollarlo. La gente no sabe, pero acá detrás de las cortinas está Chele Negocios. Hay una publicidad a la mitad del podcast que, Sí, que che. explica todo eso, tú no te preocupes. Y yo creo que le dimos en el clavo, weón. Sí, estaba bien chévere. Porque el capítulo 1, 5.000 vistas, capítulo 2, 15, y fue creciendo muy rápido. Y los dos tenemos buena llegada a CEOs y gente muy experta
que hacen que sean, y pensamos bien el concepto con ustedes, ¿no? No un podcast de entrevistas sobre el CEO o sobre la empresa, que es lo que hay un montón, sino un podcast para entender una industria con un CEO o un actor top de esa industria, siendo el experto de la mesa, pero los tres hablando un poco de cómo funciona la industria, y es más para entender a profundidad un negocio, una industria, y con la gente que lo ve desde adentro. Y con las chelas, que es también más vacilón, No, y más mantener lo que casual. ya sucedía en realidad, que era que con Willard nos tomamos una chela y hablábamos de negocios, ¿no? Y creo que ese insight también funcionó muy bien, ¿no? No puede ser un programa corporativo, no puede tener un objetivo principal de vender proyectos, tiene que tener un objetivo principal de hacer un buen programa, ¿no? Buenísimo. Y ahí nace Chele Negocios, y también Chele Negocios yo creo que me ha ayudado cada vez más a desarrollar mis habilidades para comunicar. A mí me ha hablado como 40 minutos, no han dicho nada a ustedes. No, vos. mira, y te felicito también porque, o sea, he visto, o sea, nos has contado toda esta evolución en tu Nos historia. quedamos en la primera pregunta. Me encanta, ¿sabes qué pasa? Lleva mucho tiempo entrevistando, había que Sí, traerlo, sí, de no, Que invitado habla, alguno. me he puesto en el lado del invitado. vos. Claro. Está bien. Pero yo creo que Chela Negocios sí te ha agarrado bien trabajado en la parte de Claro. comunicación. Ya Nosotros que tenía, hemos más de visto un desde el año, episodio ya tenía 1. más de un año con Uno Feliz, ¿no? Sí, o sea, he visto que el día 1 se han enchufado y se han vacilado y ha fluido y súper bien. Así que te felicito por ese lado. Chévere, chévere. Y Gracias. nada, te vamos a preguntar bastante sobre cuáles son las claves para tener un podcast o streaming exitoso. Creo que ya nos has dado un poco de chispazos ahí Sí. de tu perspectiva, pero a ver, nuestro público son muchos creadores de contenido, personas que quieren ser creadores de contenido. Entonces, me gustaría preguntarte, tú que tienes un perfil bien chévere porque eres creador de contenido y vienes de consultoría, ¿cómo funciona el modelo de negocio de los podcasts o streamings? Entonces, para hacer un poquito de preámbulo, y Uno Feliz a mí me parece increíble porque yo he visto, claro, que pasaron de ser solo audio. Oportunidad que se te pasó, ¿ah? Hubo ahí una pequeña negociación. Gente, nosotros casi producimos Y Uno Feliz, Era pero... un tema de timing. Pero un tema de timing. Pero un el tema de segundo timing. proveedor Sí. en la licitación. Muy caros, muy segundo y caros. último, porque Muy ahí caros se fueron... eran. Bueno, En sí. ese momento muy caros. Hay un tema de timing ahí. Hay un tema de timing. No descartamos más adelante, pero bueno. Y yo les he visto desde que eran solo audio y tenían un pico de 3.000 vistas, Claro. hasta que se fueron a video y que tú entraste como inversionista, porque no habían anunciantes. Y al día de hoy ves un capítulo de Uno Feliz y ves unas marcasas, tienen Sky, tienen Marathon, entre Sí. otras marcas, y han hecho eventos en vivo. Yo he visto que Un teatro, weón. hacen merch. Una locura. Entonces, claro, son varias unidades de negocio, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un poco el modelo de negocio de los podcasts? Ya. ¿no? Primero, decirle a la gente, todo el mundo cree, es como, yo soy DJ también, ¿no? Yo soy Tú eres DJ. el verdadero mil oficios. Sí, sí, a mí me encanta hacer un culo de huevadas y hay cosas que me apasionan. La música electrónica siempre me apasionó. A los 15 años, creo, 16, comencé a tocar y tengo más de como 20 años tocando. Pero hubo un momento en el que todo el mundo era DJ, ¿no? Todo el mundo se quiso convertir en DJ porque no hay barreras de entrada, pero te compras una maquinita y ya estás. Y hoy creo que lo mismo está pasando con podcasts, ¿no? Todo el mundo ve, puta, este don comenzó su huevada y la huevada, pum, explotó. Y dicen, puta, yo también me voy a comprar mi camarita y mi micrófono, no cuesta nada, o sea, no es una inversión gigante, ¿no? Es algo pagable. Y me voy a hacer famoso, voy a hacer plata, y no es tan fácil, ¿no? Igual hay gente puta, que sorprende, ¿no? Que saca conceptos nuevos, ahorita los de Saca TV, alucinante el éxito de estos huevones y puta, bueno, arrancaron, es poca inversión, simplemente gente que sabe comunicar y con un concepto muy bien pensado, ¿no? Yo, con Uno Feliz, desde un arranque, yo tenía la idea de que sea un negocio que se pague solo, por lo menos. Pero el propósito de Uno Feliz nunca fue hacer plata. Como todo en la vida, weón. Cuando tu propósito no es lo que el cliente quiere, lo que tu consumidor quiere, no funciona. Con Mambo TV quería vender proyectos y los que escuchan una hueá como Mambo TV no quieren comprar proyectos, pero quieren escuchar, aprender. Con la U para mí fue muy fácil, ¿no? Con Uno Feliz fue muy fácil porque yo tengo, la U es mi propósito en la vida, pejón. Entonces, hacer un programa con la idea de, puta, crear un espacio para gente de la U en donde se hable de la U, pero sin entrar en la huevada de pelearte con los al frente y hablar mierdas y hacer mierda a los jugadores, sino un programa más de amigos hablando de la U en tono vacilón, con el propósito, y Uno Feliz siempre tuvo el propósito de darle más espacios al hincha de la U
para que crezcan, para que aprendan de lo que significa ser hincha de la U. No de nosotros, digo, pero me refiero a Uno Feliz, un espacio en donde, a diferencia de las redes sociales, en donde uno ve peleas y se tiran mierda, etcétera, en Uno Feliz tratamos de no hacer eso, nunca. Pero además tratamos de invitar gente que es del club, que sabe un montón de la U, que ha escrito libros de la U, Tratamos de invitar gente de la comunidad U y darle ese contenido, como yo siempre lo he comparado con lo que era para mí Pasión Popular en los 90, que era esta revista que comprabas en el kiosco, y que la escribían barristas de Norte, o hinchas de la U. Yo alguna vez escribí un artículo y lo mandé y lo publicaron. Bravazo. Y que yo siempre he pensado, puta, yo crecí consumiendo ese contenido que me elevó. Era un nivel de cultura U muy alto, con gente, puta, gente que escribía muy bien, ¿no? Y hoy yo no veía eso. Y nosotros no veíamos eso, ¿no? Y quisimos crear. Y ese propósito hizo que Uno Feliz funcione. Al comienzo, los primeros 5 meses, 4 meses, plata de mi bolsillo todos los meses, Juan. Mateo y yo poníamos el billete, por ahí Jonás algo también. Y pagamos los sueldos y no sé qué. Pero lo bueno de Uno Feliz es que el producto funcionó rápido y yo soy vendedor, ¿no? Claro. Entonces, Ya la gente te conocía por Like It. O sea, bueno, yo todo el día vendo proyectos a empresas, a eso me dedico. Claro. Entonces, es una ventaja que teníamos. La mayoría de podcasts, nace el podcast, sobre todo si es que no vienen de una empresa, un canal grande, nace el podcast y le dicen, ya, ¿cómo consigo un auspiciador? Claro, a ver, a tocar puertas. No tengo idea. No, y eso de tocar puertas, weón, tienes que saber hacerlo. ¿Mañas? Yo armé mi propuestita, como armo las propuestas de MAM, una presentación contando el propósito, los Full perfiles de cada storytelling. uno. Ajá. O sea, bueno, yo sé hacerla. Claro. Cómo puta, sé vender. Me averigüé al toque para ver más o menos cómo se vendía el producto, si se vendía en un número de impresiones, en número de programas, en cuotas mensuales. Traté de entender cómo funcionaba el mercado. Y agarré y dije, ¿a quién le tocó la puerta? Y dije, ¿ya cuáles son las marcas que auspician a la U? Tal Todos cual. ya están invertidos en la U, Tal cual. ¿no? Y le toqué la puerta a cada uno. Y felizmente, por mi chamba, tengo esos contactos, man. Ya tengo la facilidad de poder preguntar y llegar al gerente o al, ¿no? Y comencé a moverme y le presenté a todas las marcas que auspician a la U. Y la primera en confiar en nosotros fue Agua San Carlos. Un saludo a... Un saludo además, Bárbara Subsuk, la hija de Subsuk, Ya. era quien chambeaba en marketing. Y le agradezco un montón porque ella fue la primera en confiar en el producto y Uno Feliz para la marca, ¿no? Y como su chamba, ¿no? Ella apostó, pues, desde su chamba por nosotros. Que es obviamente, pues, hija de uno de los grandes referentes de la historia de la U, ¿no? Además, o sea, hincha, sentía, ¿no? Y ese auspicio que era chiquitito, pero era en ese momento, o sea, para lo que era Uno Feliz en ese momento era grande, pero para lo que hoy puede generar un programa como nosotros, era chiquito, ¿no? Pero pagaba las cuentas, o por lo menos casi que las pagaba. Ya no era todos los meses, puta, la billetera, porque ahí mueren los proyectos, ¿no? Eventualmente dices, puta, ¿no? Entonces, uno primero fue auspicios. Que arrancamos con un auspicio chiquito, de ahí una casa de apuestas se apostó por nosotros, un poquito más grande. Pero igual eran cositas chiquitas que nos pagaban las cuentas. Todo el primer proyecto año. ya era sostenible, digamos, en el Del mes tiempo. 6 ya el proyecto se pagaba solo. Como en el mes 6 también abrimos el canal de suscriptores premium. Ya. Que le pusimos 3 lucas primero, porque no te dejaban 2.50. Porque queríamos 2,50 soles, pues imagínate, y Uno Feliz. Esa es la frase de Lolo, que le da el nombre al programa. Pero la realidad es que si bien 3 soles es lo mínimo que te deja YouTube, nos paga a nosotros como 2,50 soles, porque te quita su comisión. Claro. Entonces, igual Entonces la se categoría se materializa llama- la frase, claro. La categoría se llama 2,50 soles o 2,50. Entonces, el modelo de negocio de Uno Feliz es principalmente auspicios, ¿no? Hoy día trabajamos con Betano, ¿no? Es una super marca, y nosotros pues tenemos un nicho, ¿no? Yo creo que eso es parte de una estrategia. Ahora yo les decía antes de entrar al programa, están saliendo un huevo de programas de un montón de tipos, pero nosotros no nos sentimos tan amenazados porque nosotros estamos en un nicho bien específico y la mayoría de programas apuntan más a hablar de fútbol, a hablar del campeonato peruano, a hablar de tal. Nosotros hablamos de la U, ¿no? Y eso hace que sea un espacio menos atractivo, quizás porque es más chico, y como ya lo hemos ganado de alguna manera y ya tenemos una comunidad que le gusta el programa, que nos ve siempre,
y marcas que nos apoyan, ya es más difícil quitarnos esa posición, ¿no? Claro. Entonces, el principal, la principal fuente de ingresos es auspicios. Betano, Marathon, este año también nos ha auspiciado Sky, nos ha auspiciado Service Pura, no sé qué otras marcas más, Cristal, ya son buenas marcas que, digamos, no son millones, ¿ah? O sea, no es plata millonaria. De hecho, recién este año hemos comenzado a ganar una platita, nosotros tres. Todo el año pasado no nos pagamos nada. Ya no nos costaba, pero no nos pagaba. Pagaba sus costos y hacía un poco de caja para los proyectos que tenemos. Recién este año nos hemos comenzado a pagar un sueldito. Nada, o sea, bueno, una platita, ayuda, obviamente. Ya. Pero además nos pagamos por programa, ¿no? Nos pagamos como panelistas. Ese es el principal. La comunidad de YouTube Premium ha crecido un montón. Lo paja de YouTube Premium es que está en YouTube. O sea, ya te están viendo, apretan un botón y se Claro, suscriben, ponen su tarjeta. Claro, ya no Súper es fácil. Lo que Pero sigue existiendo, ¿no? Lo que es Patreon, pero te tienes que ir a otra... Claro, paywall. pero es ya, el- Patreon, YouTube, OnlyFans, todas te cobran una comisión alta. 20, 30% por ahí. Yo, si lo tuviera que hacer de nuevo, invertiría en hacer una web y mis suscripciones en mi propio canal. Ya. así, Porque hoy día, ya. bueno, hoy día que ya es plata, veo Esa lo que le pago a comisión YouTube. Es la cómica y dices... ¿Y cuántos, Pero a cuántos ver, mueve esa comunidad. O sea, si yo dijera ahora suscríbanse acá, Sí, pues. es muy complicado, ¿Y ¿no? cuánta gente tienen suscrita en ese...? Tenemos como 1500 suscriptores. Buenísimo. Y ya tenemos diferentes categorías, ¿no? Tenemos la categoría 250, suscriptores premium pagantes, ¿no? Suscriptores al canal es como 40.000. Claro. El de los pagantes hay una categoría 250, que lo que les damos, les tienes que dar algo a cambio de que te paguen. Lo que les damos es los lunes hacemos programa premium. Entonces, después del programa regular, que dura 1 hora y media más o menos, nos quedamos, a los 5 minutos abrimos canal premium y hacemos un programa como de 1 hora y media más o 1 hora más, que es premium, en la que casi no hablamos de fútbol. Claro. Hablamos, y es weón. una chacotaza. Ajá. Hemos hablado de los huevos de Mateo, de la operación que me hice en el culo, hemos hablado de todo ahí, ¿no? Claro. Estar en confianza. Sí, claro. Con la comunidad ya, y la gente le encanta, o sea, Sí, pues. el producto de streaming en que escuchas una conversación de patas hablando sin filtro de cualquier cosa es una maravilla ese producto. Y a mí me encanta consumirlo, ¿no? Y yo creo que eso le vacila a la gente premium. Y además comenzamos a hacer sorteos. Uno de nuestros auspiciadores, Marathon, nos da un montón de cosas para sortear. De hecho, nos pagan todo en canje, pero son buenos canjes. Y lo que nosotros hacemos es lo convertimos en premios para la comunidad. Ujú. Y con eso nuestra comunidad de suscriptores crece. Y además el pago de Marathon es como si fuese el pago de YouTube. Porque nos dan entradas, nos dan camisetas, nos dan descuentos, nos dan un montón de huevadas que todo se lo damos a la comunidad, ¿no? Entonces todos los lunes hay programa premium. Al final del programa premium hacemos sorteos. Yo creo que somos los que mejor sorteamos de todo el mundo U, ¿no? O sea, no hay semana que no sorteemos huevadas. Hay partidos que sorteamos 10 entradas a Occidente. Bien Mr. Beast, Claro. ¿no? Buenísimo. Tenemos una categoría que se llama Occidente. O sea, 250 es la inicial. Y de ahí Occidente cuesta 15 lucas. Ya es más platita. claro. Eso mes. Cada mes. Claro. Claro. Y de esas 15, a esos les damos mejores sorteos. O ponte, si nos dan 4 entradas por partido Occidente, 2 son para todos, y eso incluye también a los de Occidente, a los 1500, digamos, y 2 son solo para Occidente, son menos, entonces tienes mucho más chances de ganar, ¿no? Y camisetas, etcétera. Entonces, yo creo que si vas a hacer un canal premium en YouTube, que puede terminar siendo plata, hoy día esa plata es casi lo mismo que el auspicio de Betano que está al lado, que digamos es nuestro auspicio principal. Les tienes que dar algo a cambio, ¿no? Tienes que pensar muy bien ese producto por el que te van a pagar. De hecho, nosotros creo que le tenemos que meter más chamba a pensar. Crecimos en un momento boom y ahí se quedó un poco la comunidad ahí. No sé, nosotros nos hemos ido por los sorteos, por el canal premium. Tratamos de, ponte, cuando hacemos un programa especial que grabamos, ¿no? Que de vez en cuando los jugadores, ponte, nos piden que sea grabado por si dicen algo que no pueden o lo que fuera. Lo sacamos un día antes para la comunidad premium. Los engríen. Bueno, a la gente le encanta eso. O sea, Claro. puta, en verdad te dicen, por esto pago esta guada, te lo ponen en los comentarios. Por eso pago esta suscripción, concha su madre. Se pagó mis 3 lucas, maña.
Entonces, puta, hay que, está tienes, bien, que, está tienes que bien, cuidar eso. ajá. O sea, no puedes. Al comienzo pedimos como que dijimos, gente, no les vamos a dar nada, simplemente háganlo. Claro. Apóyennos y ya veremos. Y ahora sí que ya es una comunidad más grande y ya no son los core que nos siguen, maños, sino que ya gente que paga por los sorteos o no sé qué, no podemos dejar de tener ese ritmo de. No, y tienes que estar constantemente No hay interactuando con semana que no ellos. sorteemos. Y es algo que Sí. está creciendo mucho. Philip Choi también hace eso y Sí, lo hace súper bien. pero ese sortea dipas. Y ahora el de No hay sin suerte, que es el de Claro. los hablando Bueno, huevadas. y Jorgito Luna también. Ajá. jorgitoluna.com creo que se llama y su la página. destruyen, ¿no? Pero esos cobran 100 lucas. Ese es otro No, level. claro, Eso está en otro level. pero esta dinámica de, oye, tiene una suscripción cara, pero te puedes ganar un depa, un carro, un viaje, etcétera. Hay un montón de gente que está entrando en Claro, ese pero tipo tienes que de tener el premio antes de pedir la plata Claro, y eso cuesta, ¿no? Entonces el auspicio hay un círculo virtuoso que tienes que ir generando de que te ve gente, por ende te auspician, por ende tienes premios, por ende puedes pedir la comunidad, ¿no? No es que al comienzo dices, oh, voy a sortear un depa, a ver, compra el depa, pejón. claro. Y si no llegas a los números, hemos tenido nuestros errores en el camino, ¿no? En un momento Mateo pasó no sé qué cosa y dijimos, puta gente, todo lo que donen hoy día en Superchats lo vamos a duplicar y donar a la weá y salió una cuentaza y lo duplicaron y lo donamos, ¿no? De hecho, no lo pudimos donar a esa causa y con la comunidad decidimos donarlo a Colectivo USA y Colectivo World, que es este colectivo de gente que hacen proyectos por la U. Buenísimo. Y estuvo de la puta madre, a la gente le encantó, pero para los números que manejamos fue un platálogo. Entonces también hemos cometido errores, ¿no? También hemos tenido momentos en los que los premios bajaron de calidad y la gente dijo, oh, como que, "Oy". Oye, oye. Claro, tienes que tener manejo de a quién le doy qué premio, si es para todos o es solo para Occidente. Abrimos una categoría que se llama 1924, del año de fundación de la U, que dijimos va a costar 1924 soles. Claro, madre, ya. No sabemos qué te vamos a dar, dijimos, puta, el que se suscriba fácil lo invitamos a que esté acá. Claro. Un YouTube solo nos deja 1800 soles, es lo máximo que te deja. Ya. Entonces, vale 1800, pero se llama 1924. Y el mismo huevón la pagó 2 veces, Juan, que le mando un abrazo acá a nuestro principal auspiciador, Ian Suárez. Ya, maestro, Ian. Un ¿Y qué se ganó? huevón que nos ha seguido siempre, que siempre se ha metido unos superchats así jugosos. Nada, o sea, se ganó nada. Huevón, le vamos a mandar unas cosas. Claro, en o sea, verdad, está tenemos pendiente. pendiente Sí, de mandar- claro. Vive en Nueva York, entonces tenemos que Claro. tramitar para mandarle cosas. Si estuviese en Lima, lo hubiéramos invitado al programa, ¿no? Claro. Y nada, o sea, el huevón lo hace porque nos banca. Seguramente pues, Claro, ganan dólares. porque le encanta el programa y la puta madre. Pero y cuando ha sucedido eso durante el programa, no sabes, el chat se vuelve loco. ¿entendés? La Claro. gente, puta Ian. Pero qué paja, suena una experiencia bien grupal, bien en marcha. Claro. Interactúan entre todos, ¿no? Ya, Claro. ahorita, ¿cuántos crees que serán en tu comunidad de Uno Feliz? O sea, cada programa lo ven como en promedio 15, 20 mil personas, depende. Cuando hay invitado más, ¿no? Cuando gana la U es más que cuando pierde la U. Cuando pierde la U podemos hacer 10.000. Cuando gana la U podemos hacer 20, ¿no? Como que se mueve así. Cuando hay un invitado, cuando hicimos la entrevista con Orejas, Aldo y Andy, Esas revientan. pues. hicimos 2 capítulos de 100.000 y tantos cada una. Pero nuestra comunidad, los suscriptores son 40.000, 1.500 pagantes. Y digamos, los que nos ven fijos, nuestro número en vivo normalmente es como 1.000. Hay programas que es 1.500. La entrevista a Ruidías llegó a 5.000 en vivo o 6.000. Entonces tiene picos, ¿no? Cuando gana la U puede llegar a 2.000, ¿no? Cuando gana la U un partido importante. Claro. ¿no? Están hablando de buenísimo, Libertadores, algo claro. así. Pero digamos, el promedio Claro, es como se 1.000, acerca un 1.200, clásico, que me imagino es un que súper suben buen las número, listas. weón, para el nicho. Es un súper buen número. En Perú, tú comparas los números de Perú con los números de Argentina de streaming y estamos en pañales, weón. Estamos en pañales, weón. Pero eso es bueno, significa que hay oportunidad, ¿no? Sí, sí. O sea, Argentina es más grande que Perú, obviamente. Pero los argentinos ya tienen cultura de consumo de streaming. Tienen unos canales como Olga, que son pues una operación Claro. gigante. Su. Y bueno, todos los días meten 80.000 personas en vivo durante el programa. Qué loco. El chat es así. Qué loco, qué loco. Acá en Perú, en fútbol, creo que ahorita el que le está rompiendo es Horacón, Horacio Zimmerman. Él lo ha hecho muy bien, en verdad. El pata sabe, conoce su producto. Y han cambiado de set, le han metido, ahora tiene su programa PST Doble Punta que arrancó él con Pedro García, ahora tiene a Bruno Cabaza. Y hacen un buen trío y a la gente le gusta y tienen todos los días 5.000 personas conectadas a las 9 de la mañana. Es un montón. Es un eso sí es un numerazo.
Sí. Justo tuvieron a Philip Butters hace un par de días y Sí, sí, estuvieron sí. en 10.000, weón. Pero ponte, ¿consideras, eso es un poco más como yendo al lado de negocio, consideras que tu espacio publicitario, aunque sea más chico, vale más que alguien que le hable a todo el mercado de fútbol? No sé si vale más, pero es más directo, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar. Por eso Claro. yo busco las marcas que ya auspician a la U, porque han decidido que le quieren hablar a ese nicho, ya están invertidos, porque Claro. poner tu marca en la camiseta de la U cuesta mucho más plata de estar en Uno Feliz. Entonces es marginal. Bueno, yo le digo no sé, San Carlos estaba acá en la camiseta de la U. Yo le digo, bueno, ¿cuánto habrás pagado por eso? Pues no sé, 100, 200, $1.000. Bueno, no tengo idea, ¿verdad? Métele $1.000 más, pues, pero acá. Y le hablas directo al público, mañas. Para mí es una decisión obvia. ¿Cómo no hacerlo si ya estoy invirtiendo esta plata? A darle más difusión a esa inversión. Y nosotros le tiramos full amor. Siempre decimos que son las marcas de la U. Con San Carlos decíamos, cada botella de San Carlos que te tomas te vuelves más hinchas de la U. Claro. Y la gente tomaba y nos mandaba sus videos, mañas. Hay Qué que saber vacilón. ser comercial. Qué vacilón. La plata nosotros hoy la hacemos por auspicios y por suscripciones de YouTube. El teatro que llenamos nos dejó un margen enano, porque hay costos para alquilar y Un todo, montón, pero ¿no? fue más el hecho de Seguridad. darle el regalo a la comunidad y a nosotros de tener un evento en vivo. Se llenó. Buenísimo. Vendimos gorritos. ¿Cuántas 300 personas, 300 personas. No es poca cosa, ¿eh? Vendimos gorritos. A mí se me ocurrió ese día, oye, ya, voy a mandar a hacer gorros la semana antes. Voy a mandar a hacer gorros de Uno Feliz, los mandé a hacer, no sé qué, los llevé en una bolsa de basura. Y nos paramos afuera del teatro después de la UAE y vendimos gorritos y ahí hicimos un poquito de plata. Buenísimo. Pero Claro, no es como el corro, ¿no? No, y es una vez, igual no es mucha plata, es más el gusto, ¿no? Y el marketing que te da, ¿no? Pronto yo creo que vamos a hacer otro de esos. Y hoy que estamos invirtiendo en nuestro nuevo set, no sé cuándo va a salir esto. Uy, ¿En un mes? Sí, Ya, un mes, más o ya, menos. perfecto. creería Ajá. que ya- El lunes 8 de septiembre, No, que es sí. mi santo, estrenamos nuestro nuevo set. Que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y toda la plata que teníamos en la caja armarlo, ¿no? Y vamos a estar con el Puma Carranza. Qué buen Y claro, regalo de cumpleaños, ¿ah? va el bautizo, claro, en mi santo. Yo lo tengo tatuado acá, el Puma en la pierna. Le voy a enseñar, él no sabe, no lo conozco. Y ese día él va a bautizar el set. Y vamos a tener un nuevo set con el que vamos a poder hacer más programas, que es la idea de cómo, al final un podcast es como un anaquel. Ustedes tienen pues acá Recovery, que es su marca, SOS Recovery, que es su auspiciador, pero tienen además acá estos racks donde podrían poner otras marcas, ¿no? Acá quizás podrías poner una, pero eventualmente se carga mucho y ya no Sí. hay más espacio. Entonces hay un límite de la cantidad de marcas que puedes poner en un programa. Es como tu anaquel, como si fueses un supermercado, ¿no? Entonces tienes que hacer crecer el anaquel. O creas más programas, o cobras más, o haces más seguido el programa, ¿no? Pero tienes que pensar en maneras de tener más producto para vender. Claro. A nosotros en mi casa, que ya hoy es el último programa en mi casa, hoy día jueves, no sé cuántos de septiembre, es el último programa en mi casa. En mi casa, que es chiquito el espacio, ya no nos entran más marcas en la mesa. Entonces nosotros decimos máximo 3, 4 marcas, no podemos tener Ya. más, porque se ve feo. Pero. Claro. Entonces ya tienes un límite a cuánto puedes vender. Entonces, ¿la visión cuál es? ¿Hacer como más programas? Hacer un nuevo programa con otro corte, quizás más todo bajo el- periodístico. Todo bajo el mismo hacer paraguas otro de Uno pro- Feliz. Sí, y Uno Feliz en el mismo canal, ¿no? Y Uno Feliz, el programa principal donde estamos nosotros, es para un público, ¿no? Que nos ve, que le gustamos, que es el mismo tipo de hincha, quizás se identifica con nosotros. Pero hay un montón de otros tipos de hinchas de la U. Hay hinchas más jóvenes, más tiktokeros, ¿no? Hay hinchas que van más a la barra. Y nosotros no somos barristas, entonces no se identifican tanto con nosotros. Entonces hay un montón de espacio para crear nuevos programas como De Uno Feliz, de hinchas para hinchas, con otros públicos. Hay hinchas mayores, hay el espacio, no hay ningún programa periodístico de la U. Claro. Imagínate qué paja hacer Hay uno. muchos conceptos, ¿no? O Los el baúl periodísticos el todos baúl de los hablan de recuerdos, ¿no? volvemos a ver juntos los partidos de... Hay un montón de ¿no? ideas, Ajá. Juan. Historias, Pero lo que, historias de sí, la U. sí, historia lo de que la sí U. sabemos es que con el set, con ese activo, ya podemos comenzar. Armar Ya toda no una tenemos la parrilla, ¿no? limitante de que mi esposa tiene que estar en la casa para abrirle la puerta a la gente, que mis perros, que las Claro. mañas, ya no es en mi jato. Y ya podemos pensar en que se vuelva más como una oficina que opera y que produce más programas, ¿no? Y Buenísimo. con eso el anaquel crece y podemos pensar en ampliar el negocio, que es la idea. Espectacular.
Oye, estamos un poquito con la hora porque tú tienes una reunión ahora a las 4. Sí. Creo que esto va para otro episodio Escúchame, más. esto va yo creo que es una serie de 3. Sí, ese es el primero de 3. Porque hemos tocado un punto de Nico Aramburu como persona. Sí, Después Claro. tenemos Uno Feliz, Chela de Negocios y Mambo. sí. O sea, Hay 2, 3 Cuando capítulos quieran, más. cuando sí. quieran. Yo Bueno. encantado. No creo que la gente quiera escucharme tanto hablar. No, nunca sabes. no asumas. nunca no lo asumas. Yo creería que nuestra comunidad nos quiere a nuestros invitados. Pero nada, gente, los felicito por su programa. Más que por su programa, por su negocio. Yo ya les he dicho que a mí me encanta lo que hacen en Vertical. Soy su cliente, ¿no? Chele Negocios se graba acá, gente. Estas paredes las mueves y está Chele Negocios atrás. Y creo que el concepto, lo que han desarrollado acá está de la puta madre. Y que además es en mi ex oficina, ¿no? Acá era Mambo. Acá era Entonces, Mambo. con más razón, Mamboratorio. hay cariño por este espacio y por lo que están haciendo. Y puta, los felicito por mandarse. Buenísimo. A Santi igual ya lo he visto tiktokeando, ¿no? Se ha vuelto influencer. Se ha vuelto influencer. Yo Hermano, debería ser. con La tal- mañana de un con- corredor con tal- antes de ir a trabajar. Hermano, con tal de vender podcasts, no. Ya, lo que sea. Está bien, weón. Yo creo que es difícil romper esa barrera mental de mandarse a ser un personaje en redes, ¿no? De Sí. ser influencer, de comunicar, weón. De hecho, esta es mi primera vez. El podcast todavía no se estrena. Cuando sale este episodio va a ser ya el episodio 5, creo, si no me equivoco. Y es la primera vez que estoy frente a cámaras. Ya. Y ahí voy, me estoy defendiendo. No, pero lo has hecho súper bien, Bien, súper bien. ¿no? De puta madre. Es todo un reto. Uno tiene que ser valiente y mostrarse y no siempre estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y está de la puta madre que lo hagan y estoy seguro que les va a ir a la puta madre, ¿no? Está muy Buenísimo. bueno el Muchísimas concepto, está gracias. muy bueno el aprendizaje para la gente que se quiere meter en un negocio como el de ustedes. Y decirles además que ustedes son los cracks en esto. weón. Buenísimo. Eso sí lo tengo claro, ¿no? Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias. Nada, con todo. Y nada, sigan a Nico en Ni Uno Feliz, en Chela Negocios, en Mambo, como DJ. Y ya Como irán DJ. saliendo En Ref también. Ref, Ref. y van a ir sumando profesiones, pero... En D, ¿tu canal sigue activo, el de YouTube? No, Todavía no. Yo hace eso- muchos años aprendí, igual que en los negocios, que cuando uno hace música, la tiene que hacer por la música y no En por... ahora el... Entonces, cuando tienes tu canal, cuando comienzas a hacerlo para que te vean, no te sale tan buena la música. Y yo hace años aprendí, borré todos mis canales, años, ¿ah? Te estoy diciendo 15 años que dejé de publicar y mi música me parece, o Ahora sea, mejor. yo la disfruto mucho más, porque lo hago porque la colecciono y me gusta. Y no y- tienes tanta presión de las vistas, los views. Las vistas, las es redes, sí. este concepto de motivación extrínseca versus intrínseca, ¿no? Lo hago porque me gusta versus lo hago porque quiero que me vean o quiero Claro. verme cool. Cuando lo haces porque quieres verte cool, etcétera, puedes producir si quieres música comercial. Vas a irte por lo que es masivo. Cuando lo haces porque quieres, porque a ti te gusta, en mi caso, es música muy underground y de un tipo que no necesariamente es masivo, no mucha gente lo va a ver, pero yo lo disfruto mucho más, ¿no? Y me gusta más el producto que genero. Bueno, y te felicito porque en Ni Uno Feliz y en Chela Negocios, si bien tienen vistas, son proyectos públicos, etcétera, sí se siente mucho el hecho de que, o sea, yo a ti y a Willard los veo matándose la risa, tomándose unas Claro. chelas, y en Uno Feliz, más todavía, ¿no? Y O si sea, es un supieran que esas vacilón. chelas arrancan a las 9 de la mañana. ¿no? Cosa seria, ese seria, ese ese rodaje. Tres capítulos al hilo en la mañana. ¿no? Puta madre. Sí, sí, Pero sí. bueno, nada. Pero bueno, No, muchísimas muchísimas gracias por gracias, venir. Nico, por y ya venir. nos vemos en otro episodio. De Puta todas madre, maneras. gente. Un gustazo.